sale de los 10 cuernos, y esos 10 cuernos son 10 tribus europeas. Y luego asimismo, ese pequeño cuerno arranca 3 cuernos, que son también 3 tribus europeas, llamadas Herulos, Ostrogodos y Vándalos. Y luego en Apocalipsis 13 se nos revela esta cuarta bestia, y se nos revela que tiene todas las características de los otros imperios que han gobernado en la historia del mundo. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este nombre blasfemo que estaba sobre las cabezas de la bestia es ese pequeño cuerno descrito por el profeta Daniel. Es decir, que aquí vemos una transición del imperio romano pagano a el imperio romano cristiano, donde ahora este líder, este pequeño cuerno de su imperio romano cristiano, blasfema contra Dios. Él se hace llamar Santo Padre como si fuera Dios, y eso es una blasfemia. Y él toma el nombre de Dios en vano, porque él pretende adorar a Dios, pero no respeta la ley de Dios, y eso también es una blasfemia. Y entonces vemos que esta bestia reúne todos los atributos de todos los imperios pasados. Por ejemplo, en el versículo 2 del mismo capítulo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y recordamos que el imperio griego era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego dice: y sus pies como de oso. Y recordamos que el imperio medo-persa era como un oso. Y luego dice: y su boca como boca de león. Y recordamos que el imperio babilónico era un león con 2 alas. Y luego dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y recordamos que ese dragón es la misma bestia de Apocalipsis 12, que es la misma cuarta bestia de la que habla el profeta Daniel, cuando aún no le ha salido ese pequeño cuerno de entre los 10 cuernos, que es el imperio romano pagano. Luego, cuando le sale ese pequeño cuerno de entre los 10 cuernos que están sobre sus cabezas, entonces se forma el imperio romano cristiano. Es decir, que en Apocalipsis 12 vemos a la cuarta bestia de la cual habla el profeta Daniel sin el pequeño cuerno que aparece de los 10 cuernos que están sobre sus cabezas. En Apocalipsis 13 es la misma cuarta bestia, que es el mismo imperio romano, pero ahora con el pequeño cuerno sobre los 10 cuernos que están sobre sus cabezas. Es decir, que ahora es imperio romano cristiano. Entonces, si hemos venido poniendo atención, hemos visto que el capítulo 13 ofrece un paralelo perfecto con el capítulo 7 del libro de Daniel. Es decir, son 2 libros que se complementan y se confirman el uno con el otro. Y por eso nosotros podemos tener total claridad sobre quiénes son estas bestias y quién es esta bestia de Apocalipsis 12 y de Apocalipsis 13, que parece que fueran 2 bestias distintas, pero sabemos que es el mismo imperio romano en 2 fases, la fase pagana en Apocalipsis 12 y luego la fase cristiana en Apocalipsis 13. Así que leamos en Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces vemos que esta bestia de Apocalipsis 13 también habla grandes cosas y blasfemias, así como lo hace el pequeño cuerno que nos revela el profeta Daniel en el capítulo 7. Leamos del versículo 23 al 25. Y dijo así: la cuarta bestia, que es el imperio romano pagano, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
Cuando se levanta este pequeño cuerno de entre los 10 reyes, esa cuarta bestia, que es el imperio romano pagano, se transforma en imperio romano cristiano. Y en ese proceso de transformación derriba a 3 reyes, como ya hemos visto, a 3 cuernos. Y luego vuelve y repite las palabras que dice el apóstol Juan en el versículo 5 de Apocalipsis 13, que este pequeño cuerno habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y aún pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Entonces, el pequeño cuerno que se levanta es un líder religioso, es el Papa de Roma, el cual recibe el poder absoluto a través de un decreto conocido como Decreto Justiniano en el año 538 después de Cristo. Ahí, entonces, esta cuarta bestia se convierte en imperio romano cristiano. Y por eso nosotros podemos tener total claridad que el anticristo está en Europa, ¿ok? No hay vuelta de hoja a eso. Y podemos ver que no hay otro imperio más poderoso que el imperio romano que está en Europa. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Solamente el imperio romano. ¿Y dónde está el poder del imperio romano? No está en su armamento, ni en su poder político, sino en el control del dinero. Ellos controlan el dinero. Ahí está el poder de ellos. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? El profeta Daniel revela que el pueblo de Dios será entregado para ser pisoteado por el imperio romano cristiano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en la Biblia un tiempo corresponde a un año, y un año tiene 360 días. Pero como hablamos proféticamente, entonces un tiempo son 360 años. De la misma manera, tiempos corresponde a 2 años, es decir, a 720 días, que son 720 años. Y la mitad de un tiempo, entonces es la mitad de un año, que son 180 días, que corresponde a 180 años. Si sumamos todo, eso nos da 1260 años, que van del año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. Durante ese periodo, el Papa de Roma persiguió viciosamente y mató a más de 100 millones de protestantes, que son cristianos, que guardaban la ley de Dios. Entonces, miremos que eso mismo profetiza el profeta Juan, cuando dice que la bestia tuvo autoridad, es decir, poder político, para actuar por 42 meses. Y como un mes tiene 30 días, si multiplicamos 30 por 42, eso nos da 1260 días, que son los mismos 1260 años que profetizó el profeta Daniel, que van desde el año 538, cuando aparece el pequeño cuerno, hasta el año 1798, cuando finalmente el pequeño cuerno ya no puede perseguir más a los cristianos. Entonces podemos ver que sí hay un paralelismo muy claro entre Apocalipsis 13 y el capítulo 7 de Daniel, y ahora por eso podemos tener más entendimiento de a qué se refiere el apóstol Juan en el versículo 16 al 17, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Leamos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces debemos entender que el profeta Daniel, justo en el capítulo 7, nos revela en qué consiste esa marca, porque son capítulos que van paralelos el uno al otro. Apocalipsis 13 va paralelo al capítulo 7 de Daniel. Si Apocalipsis 13 nos habla de una marca, un nombre o un número de la bestia, debemos entender que Daniel 7 también lo revela. Y sobre todo, debemos entender que si la cuarta bestia en Apocalipsis 13 ahora está dirigida y gobernada por el pequeño cuerno,
que es el Papa de Roma, que gobierna ahora el Imperio Romano Cristiano, debemos tener total claridad que la marca de la bestia, pues debe ser algo que vaya ligado a las leyes del Imperio Romano Cristiano, es decir, específicamente a las leyes del Papa de Roma, quien dirige al Imperio Romano Cristiano. Es apenas obvio. La marca de la bestia no puede ser un chip o un computador, sino que debe ser la marca de la bestia. Y si la bestia es el Papa de Roma, pues entonces su marca deben ser sus leyes. Y nosotros debemos encontrar eso en el capítulo 7 de Daniel, porque vemos que es un capítulo que va paralelo a Apocalipsis 13, como en efecto lo vamos a mostrar. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y quién es el que pensará en cambiar los tiempos y la ley? Es la cuarta bestia, pero ahora dirigida por el pequeño cuerno, es decir, es el Imperio Romano Cristiano. Entonces, cuando nosotros leemos la marca de la bestia en Apocalipsis 13, no podemos desmembrar el versículo de su contexto. La marca, el nombre o el número son de la bestia, no son de nadie más. Y por tanto son decretos religiosos, porque la bestia es el Imperio Romano Cristiano. ¿Entiendes? Es decir, que serán decretos que tengan apariencia de cristianismo, porque la bestia tiene apariencia de cristianismo. Entonces miremos, hermanos, que la cuarta bestia, que es el Imperio Romano Cristiano, piensa en cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros hemos visto que los adventistas pudieron darse cuenta de ese cambio, que fue cuando el Imperio Romano cambió el día de reposo de sábado a domingo, lo cual ocurrió en el año 321 después de Cristo. Y eso lo hizo el emperador Constantino. Pero sabemos que en ese tiempo también estaba este poder que era el Pontifex Maximus, el cual dirigía también el Imperio Romano pagano. Los adventistas se dieron cuenta de que hubo un cambio en el día de reposo, que pasó de sábado a domingo. Pero ojo, fue un cambio en el tiempo, no fue un cambio en la ley, porque en parte es verdad. El Imperio Romano pagano cambió el día de reposo, de sábado a domingo, pero no cambió la ley. Y es algo que nosotros podemos ver hoy en día. Cuando tú lees la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, tú puedes ver que él habla del mandamiento del día de reposo, aunque él no se refiere exactamente a qué número es el mandamiento. Él sí habla de un mandamiento en donde se debe reposar, es decir, que la ley sigue ahí. Lo que él tergiversa es que para él el día de reposo no es en sábado, que es el Shabbat, sino que él dice que el Shabbat es en domingo, cambiando el tiempo. Pero no cambia la ley. Luego vemos que el anticristo sí cambió la ley en otras partes. Cuando miramos el primer mandamiento, vemos que el anticristo lo cambió. Y él ahora dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto lo hizo para introducir la adoración al Dios trinitario. Pero nosotros leamos el verdadero primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios